Hola, un saludo cordial a todos mis estudiantes de Derecho Comercial. En el día de hoy continuamos con nuestro estudio en lo que tiene que ver con el derecho comercial, concretamente la parte general del derecho comercial. Corresponde en esta sesión entonces estudiar todo lo relacionado con las cámaras de comercio. Así entonces abordaremos la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio, funciones de las cámaras de comercio y la organización de las cámaras de comercio. En cuanto a la naturaleza jurídica, podemos decir que las cámaras de comercio son instituciones de orden legal, creadas por el gobierno, de oficio o a solicitud de los comerciantes de la región. Ellas están integradas por los comerciantes matriculados en el registro público de cada cámara y tienen una junta directiva, un presidente y uno o más secretarios. Entonces queda claro que la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio es una naturaleza jurídica de orden legal, y que estas son creadas por el gobierno y se pueden crear a partir de una solicitud de parte, es decir, una solicitud que venga de parte de los comerciantes de una región o de oficio por el gobierno. Ello quiere decir entonces que hay regiones, por ejemplo, donde no existen cámaras de comercio. Y de aquellas regiones donde existe cámara de comercio, el gobierno a partir de su creación va a determinar también cuál será su espectro o ámbito de circunscripción, es decir, cuáles son los municipios que abarcará. En cuanto a la definición, encontramos una definición legal señalada en el artículo 78 del Código de Comercio y define las cámaras de comercio de la siguiente manera. Las cámaras de comercio son instituciones de orden legal. Fíjese que nuevamente allí el legislador reafirma la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio al señalar que su naturaleza jurídica es de orden legal. Entonces, las cámaras de comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el gobierno nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por sus respectivos presidentes. Entonces, tenemos aquí una definición importante de lo que son las cámaras de comercio y la definición lo primero que hace es de señalarnos su naturaleza jurídica y luego nos señala que son personas jurídicas, al decirnos que las cámaras de comercio cuentan con personería jurídica, hemos de entender inmediatamente que son personas jurídicas. Esas personas jurídicas son creadas por el gobierno o, repito, a petición de los comerciantes de un territorios y se encuentran representadas por sus respectivos presidentes. Luego vamos a ver entonces cómo están integradas las cámaras de comercio y su jurisdicción. Antes de pasar a la integración de las cámaras de comercio, existe un debate que tiene algo que ver en cuanto a la naturaleza jurídica de las cámaras de comercio. Ya sabemos que su naturaleza jurídica es que son personas jurídicas de orden legal y que tienen u ostentan una personalidad jurídica. Sin embargo, ha existido entre la doctrina un debate en lo que tiene que ver en cuanto a si su naturaleza, la naturaleza jurídica de esa persona jurídica es de carácter privado o es una institución o un ente público. Bueno, a partir del año 1974 y mediante una sentencia proferida por el Consejo de Estado,
esta alta corporación decidió y señaló que las cámaras de comercio no eran entidades públicas, a pesar de cumplir una función pública, y señaló y acogió la tesis de que las cámaras de comercio son entidades o agremiaciones privadas, que son organizaciones gremiales privadas integradas por los comerciantes existentes en la respectiva circunscripción y administrados por las juntas directivas. Esta posición acogida por la jurisprudencia es bastante debatible, y es bastante debatible por lo que nos señala el artículo 78 que acabamos de leer. Fíjese que dice el artículo 78, son instituciones de orden legal, ¿verdad? No solamente son creadas por la ley, sino que además también son creadas por el gobierno. Entonces fíjese que su origen o su facultad o la facultad para crear las cámaras de comercio está en cabeza del gobierno nacional, y esa facultad tiene su origen en la ley. En ese orden de ideas, esa tesis concerniente a que las cámaras de comercio son agremiaciones privadas es una tesis bastante debatible. Sin embargo, reitero que esa ha sido la posición acogida por el Consejo de Estado a partir de una sentencia de 1974. En cuanto a la integración y jurisdicción de las cámaras, el artículo 80 del Código de Comercio señala lo siguiente: el gobierno nacional estará representado en las juntas directivas de las cámaras de comercio hasta en una tercera parte de cada junta. Por decreto reglamentario se señalará el número de miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio y de los representantes del gobierno. Mire que aquí encontramos entonces otro factor más que se puede añadir a la discusión en cuanto a que si las cámaras de comercio son una entidad pública o si son agremiaciones privadas. Fíjense que por decreto reglamentario que expide obviamente el gobierno, se señalará el número de miembros de la junta directiva. Entonces, nótese que no solamente son entidades de orden legal, sino que además son creadas por el gobierno, y aparte de ellos o adicional a ellos, es el mismo gobierno quien por decreto reglamentario señala el número de los miembros de la junta directiva. Dentro de esos miembros de la junta directiva, el gobierno designa sus representantes. Esos representantes podrán constituir en el mayor de los casos una tercera parte de los miembros de la junta directiva. Las otras dos terceras partes de los miembros de la junta directiva son escogidas por los comerciantes. Entonces, la integración de las cámaras de comercio, debemos señalar que las cámaras de comercio están integradas por la totalidad de los comerciantes debidamente matriculados o registrados. Son esos comerciantes, y además por unos representantes del gobierno nacional. El gobierno nacional designa sus representantes en la junta directiva de las cámaras de comercio, que, repito, no podrán exceder a una tercera parte de los miembros de la junta directiva, y las otras dos terceras partes la eligen por votación y por el sistema de cociente electoral los comerciantes debidamente registrados en la respectiva Cámara de Comercio.
Pasemos entonces a hablar de las funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio cumplen diversas funciones. Funciones estas que vienen señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio. Allí entonces encontramos un listado de todas las funciones que cumple la Cámara de Comercio. Pero debemos señalar básicamente que las cámaras de comercio cumplen unas funciones públicas, otras funciones privadas y otras funciones que podríamos decir de índole administrativa, que también podrían ir de la mano con las funciones públicas. Vamos entonces a dividir para sintetizar o simplificar más bien nuestro estudio. Vamos entonces a dividir las funciones de las cámaras de comercio para de esta manera tener una mejor comprensión de cada una de ellas. Dentro de las funciones públicas señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio encontramos la siguiente: llevar el registro mercantil. Esta es una de las funciones más importantes que cumplen las cámaras de comercio, la de llevar el registro mercantil. Función esta en la cual ahondaremos más adelante. Número 2, llevar el registro único de proponentes, también conocido como el RUP. También será objeto de estudio más adelante. Número 3, recopilar y certificar los actos que constituyan costumbre mercantil. Recopilar y certificar los actos que constituyan costumbre mercantil. Este tema ya ha sido objeto de estudio cuando estuvimos hablando acerca de la costumbre mercantil, cómo se prueba la costumbre mercantil, la validez de la costumbre mercantil en el ordenamiento legal colombiano. Así que este tema no lo tocaremos, pero simplemente enunciaremos que tiene la función la Cámara de Comercio de recopilar y certificar los actos que constituyan costumbre mercantil. También encontramos entre las funciones públicas que las cámaras de comercio servirán de tribunal de arbitramiento para la decisión de las controversias entre comerciantes. También tiene dentro de sus funciones designar quiénes serán los árbitros que integrarán ese tribunal de arbitramiento. Otra de sus funciones es servir de centro de conciliación y arbitraje. Dentro de las funciones privadas, tenemos entonces servir de órgano de los intereses generales del comercio, servir de órgano gestor de los intereses generales del comercio ante el gobierno y ante los comerciantes mismos. Gestor o promotor. Otra función es adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos. Entre otras funciones privadas encontramos entonces organizar exposiciones, conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus objetivos y dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el superintendente de Industria y Comercio. Esta última es más una función de índole administrativa, ¿verdad? De índole administrativa. Entonces, vamos a ahondar un poquito acerca de las funciones públicas.
Vamos a dejar el registro mercantil de último, pero bueno, vamos a hacer una introducción acerca del registro mercantil. Y debemos señalar que esta función viene dispuesta en el numeral tercero del artículo 86 del Código de Comercio, que estipula la función de las cámaras de comercio de llevar el registro mercantil. El registro mercantil no es otra cosa que un registro de la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos, y además la inscripción de los diferentes actos, contratos o documentos sometidos por ley a esta exigencia. Habíamos explicado en la clase anterior quiénes eran las personas que estaban obligadas a hacer el respectivo registro o la respectiva inscripción en el registro mercantil. Ahí definimos que estaban obligados a inscribirse en el registro mercantil las personas naturales o jurídicas que desarrollaran actividades de comercio, ¿verdad? Es decir, los comerciantes, sean personas naturales o sean personas jurídicas. Pero además también deben registrarse en el registro mercantil, como señalamos en ese momento, los establecimientos de comercio. También es necesario que se inscriban en el registro mercantil algunos actos, contratos o documentos que por expresa disposición legal deben registrarse en el registro mercantil. En la clase pasada o en la sesión pasada estuvimos estudiando cada uno de esos actos, documentos que deben registrarse o libros que deben registrarse, deben inscribirse en el registro mercantil. A partir de la expedición del Estatuto General de Contratación Pública, la Ley 80 de 1993, se designó también que las cámaras de comercio debían llevar el registro único de proponentes. El registro único de proponente es un registro que lleva la Cámara de Comercio de todas aquellas personas que ofrecen sus servicios, que ofrecen bienes y servicios para contratar con el Estado o con las distintas entidades del sector público. En este sentido, en este registro único de proponente se van a inscribir, además de las personas jurídicas y naturales que ofrecen bienes y servicios para contratar con entidades públicas, se van a registrar contratos, estados financieros, balances, sanciones, los contratos que hayan realizado y que puedan derivar de ellos alguna experiencia, y en fin, toda la información correspondiente al proponente o a la persona que ofrece los bienes y servicios al Estado. En cuanto a la función de servir de tribunal de arbitramiento y de centro de conciliación, sabemos que es una función que se viene prestando de manera muy activa para dirimir conflictos, no solo entre comerciantes, sino también entre
entre entidades públicas y contratistas para dirimir controversias que se llegaren a suscitar en virtud de la ejecución de un contrato. En ese orden de ideas corresponderá a la Cámara de Comercio la composición del Tribunal de Arbitramiento o, en su defecto, servir como un centro de conciliación para dirimir las controversias que se susciten entre los comerciantes o entre las partes en contienda dentro de un contrato o dentro de una relación jurídico-negocial. Bueno, vamos entonces a dedicarnos al estudio de lo que consideramos la función, una de las funciones más importantes de la Cámara de Comercio, que es el registro mercantil. ¿Cómo podríamos definir el registro mercantil? El registro mercantil lo podemos definir de manera simple con las siguientes palabras. Es el sistema de depósito de copias de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a estos o a ciertas personas, bienes o libros. En ese orden de idea, el registro mercantil no es otra cosa que un depósito de copias de documentos públicos o privados. Es decir, usted siempre que realice un acto susceptible de registro, usted tendrá que llevar una copia auténtica de ese documento para que sea registrado en Cámara de Comercio y que se haga parte del registro mercantil. Por eso podemos decir que es un sistema de depósito de copias de documentos públicos y privados, ¿verdad? Documentos públicos y privados, y de anotaciones referentes a esto, porque también se tienen que registrar todas las modificaciones, adiciones que se hagan a dichos documentos. Entonces, de la misma manera, cuando se haga una adición o una modificación a dichos documentos, tendrá que registrarse en Cámara de Comercio. Para poner un ejemplo, cuando se constituye una persona jurídica, entiéndase una sociedad mercantil o una sociedad de índole o de naturaleza civil, se tiene que registrar en Cámara de Comercio. Algunas sociedades civiles están exentas de esta condición, pero vamos a ceñirnos entonces a las sociedades mercantiles que están obligadas a registrarse en Cámara de Comercio. Luego entonces, al constituir una sociedad mercantil, debe ese acto de constitución, que según el artículo 110 del Código de Comercio se debe hacer por escritura pública, salvo la sociedad por acciones simplificadas, que se puede constituir por documento privado cuando no medien aportaciones de bienes sujetos a la formalidad de la escritura pública. Entonces, esos documentos de escritura pública y tanto el documento privado, en tratándose de esas, se tienen que registrar en Cámara de Comercio. Una vez registrado en Cámara de Comercio, ese registro tiene un efecto jurídico. El efecto jurídico que produce ese acto de registrar ese documento constitutivo de la sociedad es que ese documento o ese acto de constitución, ya una vez al ser registrado, es oponible a terceros. En principio debemos nosotros concretar
que los negocios jurídicos y por regla general surten efectos interpartes. Es decir, las disposiciones y las cláusulas determinadas en un negocio jurídico afectan de manera directa a las partes contratantes, de tal manera que señala la ley que el contrato es ley para las partes. En ese orden de ideas, el contrato en principio no es vinculante para terceras personas que no son parte dentro del contrato. Ahora bien, en tratándose de sociedades mercantiles que se constituyen a través de los denominados contratos plurilaterales, ¿verdad? Estos contratos, una vez este documento de constitución, una vez inscrito en el registro mercantil, es oponible a tercero. Y usted se preguntará, profesor, ¿en qué sentido es oponible a tercero? En que las disposiciones contenidas en el clausulando de ese documento también se podrán hacer valer frente a tercero. Así, por ejemplo, que si lo que se constituye es una sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad de los socios, como su nombre lo indica, está limitada al monto de sus aportes. Esa cláusula o esa disposición convencional, contractual y legal que señala que la responsabilidad de los socios de la compañía de responsabilidad limitada está limitada al monto de su aporte, solamente será oponible a tercero cuando el documento constitutivo de esa sociedad se haya registrado debidamente en Cámara de Comercio. De tal suerte que si constituida la sociedad no se registra en Cámara de Comercio, esa cláusula que limita la responsabilidad de los socios no se puede hacer valer frente a terceros. En ese orden de ideas, los terceros podrán perseguir el patrimonio de los socios y podrán demandar de estos su responsabilidad solidaria y limitada. Y el socio no podrá decir, un momentico, es que aquí lo que se constituyó fue una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque al no haberlo inscrito en el registro mercantil, no lo hizo público. Al no hacerlo público, los terceros no tenían cómo conocerlo. Al no haberlo conocido, no los vincula. Y al no haberlos vinculado, no se puede hacer valer esa disposición frente a ellos. Entonces, ese negocio jurídico tiene efectos interpartes, pero al no publicarse no se puede hacer valer frente a terceros. En tanto que cuando el negocio jurídico constitutivo de la sociedad, además de constituirse en debida forma, se registra en Cámara de Comercio, no solamente surte efectos interpartes, sino que al registrarse también vincula a terceros, porque al hacerse público, ya el tercero que negocia con la sociedad sabe y tiene conocimiento que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada y que por tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada, aquella con la cual él está contratando, entenderá que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus respectivos aportes. Según el Código de Comercio, el registro mercantil se divide en la matrícula de los comerciantes y la inscripción de los libros de comercio y papeles. Repito, este aspecto ya lo estudiamos y fue objeto de discusión en la clase pasada, donde señalamos que
En el registro mercantil se llevaba la matrícula de los comerciantes. Definimos en clases anteriores el concepto de comerciante como aquella persona, sea natural o jurídica, que ejerce de manera profesional el comercio. En este orden de ideas, cuando hablamos de la matrícula de los comerciantes, hacemos referencia a personas naturales y a sociedades comerciales, pero también incluye la norma allí a los establecimientos de comercio, sin que los establecimientos de comercio, incluye entonces a las personas jurídicas, entiéndase sociedades mercantiles, y a las personas naturales, además a los establecimientos de comercio. Cuando hablamos de que también en el registro mercantil se lleva la inscripción de los libros y los libros de comercio y papeles, estudiamos la clase pasada cuáles son los libros que se deben inscribir en el registro mercantil. Así hablamos también de un libro de accionista, hablamos de un libro de mercaderías y en general hablamos de todos los papeles de los comerciantes que deben registrarse en la respectiva Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Ahora bien, entre estos dos grupos existe una gran diferencia. Cuando hablamos del primer grupo, es decir, personas naturales, jurídicas y establecimientos de comercio, debemos señalar que este registro debe renovarse anualmente. El registro o la matrícula mercantil de las personas naturales, de las sociedades comerciales y de los establecimientos de comercio debe renovarse anualmente. Es decir, todos los años debe renovarse. ¿Cómo se hace la renovación? Usted va a la respectiva Cámara de Comercio, solicita el formulario respectivo, paga el importe o la tasa y así de esa manera, una vez diligenciado el formulario, se renueva la matrícula o el registro mercantil. En tanto que para el segundo grupo, que son los libros, los actos y papeles que deben registrarse en el registro mercantil, no es necesario que se renueven anualmente. Lo que sí se debe hacer es registrar cualquier modificación, adición o corrección que se haga a esos documentos. En ese orden de ideas, cuando se constituye una sociedad y dentro de la sociedad se define un capital social, un capital autorizado, un capital suscrito o un capital pagado, ¿verdad? Si se quiere modificar ese capital, supongamos que el capital autorizado lo han determinado los socios en cuantía de 1.000 millones de pesos. Si los socios, mediante decisión de junta de socios, han determinado incrementar ese capital autorizado a 2.000 millones de pesos, eso se tendrá que hacer mediante una reforma estatutaria que también se debe elevar a escritura pública y registrarse en Cámara de Comercio para que así quede registrada la modificación del capital. Igual pasa con las modificaciones cuando se sustituye a representante legal, cuando hay cesión de cuotas de acciones o partes de interés, cuando hay cesión de activos, cuando hay aumento o disminución del capital, en fin, todo aquello que constituya una reforma al contrato de sociedad debe registrarse. Sin embargo, repito, en principio los papeles de los comerciantes, los libros de los comerciantes sujetos a registro mercantil no deben renovarse anualmente.
como sí debe hacerse con la matrícula mercantil o el registro mercantil de las personas naturales jurídicas y de los establecimientos de comercio. En cuanto a las consecuencias, ya hemos señalado que la falta de inscripción de los comerciantes de los libros o de los actos de comercio, la principal consecuencia jurídica es que al no inscribirse en el registro mercantil de Cámara de Comercio, esos actos no podrán ser oponibles o, en su defecto, hacerse valer a terceros. Para presentar la solicitud de registro mercantil, como ya lo explicamos en sesiones anteriores, existe el término de un mes que se cuenta desde el día en que comenzó a realizarse la actividad comercial. Si se trata de un comerciante, sea persona natural o jurídica, tiene un mes para registrarse en Cámara de Comercio. Ese mes se contabiliza a partir del día en que comenzó a realizar la actividad comercial. Si estamos hablando de personas jurídicas como sociedades, ese mes se comienza a contabilizar desde la fecha en que se otorgó la respectiva escritura pública de constitución. Cuando se trate de establecimientos de comercio, la fecha o el término de un mes se cuenta desde cuando se abrió al público el respectivo establecimiento de comercio. El registro mercantil lo encontramos regulado en el Código de Comercio, concretamente en los artículos 26 al 47. En esas normas podemos encontrar toda la regulación expresa en lo que tiene que ver con el registro mercantil. De conformidad con lo señalado en el artículo 27 del Código de Comercio, son las cámaras de comercio las encargadas de llevar el registro público mercantil, como ya lo hemos venido señalando a partir del estudio del artículo 86 del Código de Comercio. El artículo 29 del Código de Comercio, que ya vimos la clase pasada o la sesión pasada, nos establece algunas reglas generales que deben observarse para llevar este registro mercantil. Así entonces, el artículo 29 nos señala lo siguiente. El registro mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio de las especies que establezcan la ley o decretos reglamentarios. Sin perjuicio de las especiales que establezcan la ley o decretos reglamentarios. Entonces, allí vemos qué es lo que se debe matricular, inscribir en el registro mercantil. Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados. Entonces, aquí encontramos la primera regla, donde cuando existe una controversia respecto de actos, contratos y documentos, la pregunta es, regla general, ¿dónde inscribo los actos, contratos y documentos?
Nos dispone entonces el artículo primero, el inciso primero del artículo 29 del Código de Comercio, que en tratándose de actos, contratos y documentos, ellos deben ser inscritos en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde fueron celebrados u otorgados, ¿ya? Entonces estamos hablando del acto de constitución de una sociedad comercial que se constituye por escritura pública, y la escritura pública se otorga, por ejemplo, en la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena. Se debe registrar en la Cámara de Comercio de Cartagena porque la jurisdicción o el lugar donde fue otorgada esa escritura pública es la jurisdicción de Cartagena de India. Por lo tanto, según esa regla del numeral primero del artículo 29, ese acto tiene que registrarse en la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde se otorgó, en este caso, la jurisdicción de Cartagena de Indias. Si hubieran de realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la Cámara. Si hubieran de realizarse fuera de dicha jurisdicción, se inscribirán también en la Cámara correspondiente al lugar de su ejecución o cumplimiento. Entonces, fíjense que aquí hay otra regla. La primera regla es en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde fueron celebrados u otorgados. Vayamos al ejemplo de un contrato. Un contrato se celebró en Cartagena, se registra en la Cámara de Comercio de Cartagena porque así lo dispone el numeral primero del artículo 29. Pero su ejecución, la ejecución del objeto contractual no va a ser en Cartagena, sino que va a ser, por ejemplo, en Barranquilla. También se tiene que registrar en Cámara de Comercio de Barranquilla, porque así también lo determina la parte final del inciso primero, numeral primero del artículo 29. Igual con las personas jurídicas. Si la persona jurídica, el acto de constitución es otorgado en Cartagena, pero además va a tener sucursales en otras ciudades, por ejemplo, va a tener sucursales en Bogotá, entonces también se tiene que registrar en la Cámara de Comercio de Bogotá, pese que el acto de constitución fue otorgado en Cartagena, pero como también va a desarrollar su objeto social en Bogotá a través de una sucursal, tiene que registrarse en la Cámara de Comercio de Bogotá. Número 2. La matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el ordenal anterior se harán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona interesada o afectada con ello. Entonces, todo lo que no está, la matrícula de los comerciantes y las inscripciones no previstas en el ordinario anterior, donde por regla general en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona interesada o afectada con ello. Entonces, si lo que se va a registrar es la matrícula en general de un comerciante, ¿dónde se hace? En la jurisdicción del domicilio del comerciante. De tal manera que si el comerciante tiene su domicilio en la ciudad de Barranquilla, deberá registrarse en la ciudad de Barranquilla. Y allí entonces el artículo 29 nos señala las reglas especiales para la inscripción y las reglas para llevar el registro mercantil. Un aporte importante y algo que debemos señalar es que la organización y administración del registro público mercantil es una función pública, como ya hemos señalado. Y por ende los actos realizados por las cámaras de comercio en desarrollo de esta están sometidos a las reglas del Código Contencioso Administrativo de la Ley 1437, porque si bien es cierto, como ya hemos señalado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que las cámaras de comercio son agremiaciones de comerciantes de índole privado,
ello no quiere decir que ello quiere decir que a pesar de ser privados, cumplen con unas funciones públicas. Dentro de esas funciones públicas está la de llevar el registro mercantil. Entonces, cuando desarrolle esta función, los actos realizados por las cámaras de comercio en ejercicio de la función de registro mercantil se someterán a las disposiciones de la 1437, es decir, Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. En ese orden de ideas, los actos inscritos en el registro mercantil se entienden notificados el día que se efectúe la correspondiente anotación y son susceptibles de los recursos de reposición ante la misma Cámara, apelación y queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso debe quedar absolutamente claro. Los actos que se registren en cámaras de comercio, repito, se rigen por las normas de la ley 1437, entiéndase, Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Esos actos se entienden notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación en el registro mercantil y por ende, una vez notificados, son susceptibles de los recursos de reposición, apelación y queja. La reposición ante la misma Cámara de Comercio. La apelación y la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Habíamos hablado entonces de los fines de registro mercantil y habíamos señalado que el fin más importante o primario de el registro mercantil era el de dar publicidad. El artículo 26 entonces del Código de Comercio dispone lo siguiente. Mire lo que dispone el artículo 26 del Código de Comercio. Aquí lo tenemos. Vamos a leer el párrafo primero. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos y documentos respecto de las cuales la ley exigiera esa formalidad. Eso es lo que nos dice el párrafo primero. Ahora, el párrafo segundo nos dice lo siguiente. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos, obtener copias de los mismos. Importantísima esta anotación. El registro mercantil será público. Entonces, el fin principal del registro mercantil es la publicidad. La publicidad. Esta publicidad es importante porque da mayor conocimiento de los actos de comercio y de toda la actividad mercantil a los terceros y al comerciante mismo. También constituye una garantía de transparencia a la actividad comercial. Otro de los fines del registro mercantil es brindar una garantía de autenticidad formal. En relación con los libros, el registro cumple la función de garantizar su integridad material. Mire lo que señala el artículo 39 del Código de Comercio en este sentido.
El artículo 39 señala el procedimiento para el registro de los libros de comercio y dice que se hará en la siguiente forma. En el libro se firmará por el secretario de la Cámara de Comercio una constancia de haber sido registrado con indicación de fecha y folio del correspondiente registro de la persona a quien pertenezca, del uso a que se destina y el número de sus hojas útiles, las que serán rubricadas por dicho funcionario. Fíjese que el hecho de que lleve la firma del secretario de la Cámara de Comercio nos da una prueba de autenticidad formal, que ese documento ha sido auténtico, y entendamos por auténtico es porque ha sido registrado por el comerciante. Entiéndase la persona natural o la persona jurídica que ha expedido dicho documento. Entonces, los documentos contenidos en el registro mercantil nos garantizan una autenticidad formal. Ahora bien, es importante anotar que la inscripción de los libros de comercio constituye una excepción a la función de publicidad que cumple el registro mercantil, pues estos libros, aunque se inscriben en el registro mercantil, como ya explicamos en la sesión anterior, están amparados por la garantía constitucional establecida en el artículo 15 de la Constitución Política, que tiene que ver con la reserva y el derecho a la intimidad. Por tanto, la finalidad de su inscripción no es ser conocidos por terceros, sino asegurar su autenticidad formal. Entonces, cuando se inscriben los libros no se inscriben para que sean conocidos por terceros, sino para garantizar su autenticidad formal. Ello quiere decir para garantizar que han sido debidamente registrados o inscritos por el comerciante y que la información en ellos contenida reviste una autenticidad, en principio, formal. El registro mercantil también cumple la función de proteger el nombre de los comerciantes. Entonces, esta protección del nombre comercial o esta función de protección del nombre comercial la encontramos señalada en el artículo 35 del Código de Comercio. Según el artículo 35 del Código de Comercio, mire lo que señala: las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula. En los casos de homonimia de personas naturales, podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión. Entonces, el registro mercantil también es importante para proteger el nombre comercial de los comerciantes, de tal manera que no existan homónimos. Es una función importante de la Cámara de Comercio en ejercicio del registro mercantil abstenerse de registrar nombres de comerciantes que ya hayan sido inscritos, que sean iguales a otros que ya hayan sido previamente inscritos. En ese sentido, si hay homonimia, la Cámara de Comercio tiene que rechazar la inscripción y manifestarle al solicitante que ese nombre ya ha sido objeto de registro y por lo tanto deberá cambiarlo o por lo menos colocarle un distintivo para que no exista confusión.
El registro mercantil también tiene una función probatoria. Esta función probatoria es importante en dos sentidos. La primera de ellas es que se puede probar con la certificación de la Cámara de Comercio la existencia y representación de las personas jurídicas. La certificación que pide la Cámara de Comercio es útil en materia probatoria para, por ejemplo, probar la existencia y representación legal de una persona jurídica. En tratándose de personas naturales, es importante esta certificación para probar la calidad o la condición de comerciante de una persona natural. Así entonces, con la expedición de esta certificación podemos probar que una persona es comerciante y que se dedica a tales y cuales actividades. De igual manera, podemos probar en tratándose de entidades comerciales o personas jurídicas, podemos comprobar, por ejemplo, cuál es su capital, su existencia, quién es su representante, cuál es el tipo asociativo, término de duración, actividades a las cuales se dedica, entre otras. Conocido es por todos nosotros que tratándose de procesos judiciales se hace necesario acreditar la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado. Ha señalado el legislador que no es necesario probar la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho público porque su existencia es de público conocimiento, en tanto que la existencia de las personas jurídicas de derecho privado debe acreditarse dentro de un proceso judicial. Esta certificación que piden las cámaras de comercio entonces es importante y tiene una función probatoria para probar la existencia y representación de las personas jurídicas y para probar la calidad de comerciante de las personas naturales. Otra función que tienen las cámaras de comercio en cuanto a registro mercantil es ejercer un control de legalidad. En este sentido, la Cámara de Comercio respectiva puede oponerse a registrar un acto cuando considere que su legalidad formal o aparente no sea muy clara. Por ejemplo, cuando una escritura de constitución de una sociedad no ha sido otorgada en debida forma o con apego a las disposiciones legales. Les voy a poner un ejemplo. En tratándose de las sociedades o compañías de responsabilidad limitada, existe una disposición en materia de derecho comercial que limita el número máximo de socios que puede tener una sociedad de responsabilidad limitada. Así entonces, una compañía de responsabilidad limitada no puede constituirse con más de 25 socios. Si la Cámara de Comercio, al momento de recibir el documento constitutivo de la sociedad, advierte que la sociedad de responsabilidad limitada fue constituido con un número de socios superior a 25 en virtud de la facultad o la función de control de legalidad, la Cámara de Comercio podrá rechazar el registro de la misma.
porque como quiera que las cámaras de comercio en la actividad de llevar el registro mercantil están cumpliendo una función pública, esa función pública debe ceñirse a los principios constitucionales de la función pública establecidos en el artículo 209 superior, entre ellos el principio de legalidad. Entonces no puede desconocer la Cámara de Comercio las normas previamente establecidas y que los actos que ejecuten o que pretendan registrar, que ejecuten y que pretendan registrar los comerciantes deben ceñirse a la legalidad. Por ello corresponde a la Cámara de Comercio en ejercicio de esa función pública desarrollar o ejercer un control de legalidad. ¿Qué otros actos se inscriben en el registro mercantil aparte de los que ya hemos estudiado? ¿Cómo son las personas naturales, la constitución de las personas jurídicas, los establecimientos de comercio, los documentos, papeles, libros contables? ¿Qué otros actos se deben inscribir en el registro mercantil? Los actos societarios unilaterales. En relación con estos actos societarios o con las sociedades mercantiles se deben entonces registrar, como ya hemos dicho, las escrituras públicas de constitución, así lo señala el artículo 111 del Código de Comercio. También debemos registrar en Cámara de Comercio toda escritura pública de reforma o de adición a la escritura pública de constitución, así como la disolución y liquidación de la sociedad. También se deben inscribir las providencias o actos administrativos. Cuando se emitan actos administrativos por parte de autoridades competentes tales como Superintendencia de Sociedades, hablamos de providencias administrativas porque ustedes saben que estas entidades como superintendencia, el Código General del Proceso le ha dado algunas facultades jurisdiccionales, de tal manera que ellos pueden conocer de algunos procesos y que sus decisiones tienen fuerza de providencia y hacen tránsito a cosa juzgada una vez están en firme. Entonces, por eso hablamos de providencia administrativa. En ese sentido, las providencias administrativas que emitan la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿verdad?, tendrán que registrarse en relación con alguna sociedad, tendrán que registrarse en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio. También, obviamente, si se registran las providencias administrativas, también se tienen que registrar en el registro, inscribir, perdón, en el registro mercantil las providencias dictadas en materia judicial. Entonces, en cuanto a las providencias judiciales, son objeto de registro, por ejemplo, las que ordenan la disolución y liquidación de las sociedades, aquellas sentencias judiciales donde se coloca la pena accesoria de sanción a un comerciante. Esas providencias judiciales deben inscribirse en el registro mercantil. También deben registrarse los actos que constituyan sucursales de sociedades comerciales extranjeras en el territorio colombiano, las sociedades civiles
también deben inscribirse en el registro mercantil. Entonces, de esta manera creo que hemos abordado de manera amplia el estudio de las cámaras de comercio, habiendo precisado así entonces su naturaleza jurídica, su función, su definición y las funciones que ésta cumple, haciendo una diferencia clara entre las funciones públicas y las funciones privadas que cumplen las cámaras de comercio y enfatizando nuestro estudio en la función de llevar el registro mercantil. Más adelante en otra sesión hablaremos de la función de llevar el registro único de proponente. Ya abordamos en clases pasadas, en sesiones anteriores, la función de recopilar y certificar los actos que constituyan costumbre mercantil. Las funciones de servir de tribunal de arbitramiento para la decisión de controversia y de centro de conciliaciones son funciones que no ameritan mayor explicación porque son bastante sencillas y bastante lógicas. Ya lo demás son funciones privadas en cuanto a que tiene que ver con organización de conferencias, de estudios, de investigaciones en materia mercantil y una función administrativa correspondiente a dictar su reglamento interno que debe ser sujeto a aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De esta manera, repito, damos por concluido el estudio de las cámaras de comercio, esperando que este tema sea de fácil comprensión para cada uno de ustedes y quedo atento a sus preguntas e inquietudes. Feliz día para todos.